Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde narramos las más terroríficas experiencias de la audiencia. Ustedes escúchenlas, si es que se atreven. Esta noche tenemos un capítulo especial. Está con nosotros mi amigo de Podcast Extra Normal, Paco Arias. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, Fapo? Feliz, hermano, gracias por la invitación. Contento porque estoy seguro que la audiencia hoy se va a llevar muy buenos sustos. Se va a llevar, sustos que dan gusto. No son de los que dan gusto, son de los que dan un chingo de miedo. Oye, muchas gracias por estar acá, bro. Espero que disfrutes mucho de las historias. Gracias, hermano. Y sabes que me encanta compartir historias. Es, no sé, una pasión que antes tenía muerta. Hoy, gracias a Dios, ya podemos vivir de contar historias. Entonces, gracias, muy honrado por la invitación. Saludo a tu audiencia y contento de iniciar este podcast. Oye, es cierto. Nunca lo había pensado así. Es vivir de contar historias. Vivir de contar historias y de escuchar historias. Sí, qué chido, qué chido. Qué buena onda. Oye, antes de que comencemos, por lo que sea, ¿cuáles son tus redes sociales y plataformas? Me pueden encontrar en todos los medios de podcast como Podcast Extra Anormal, medios audibles de podcast también, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Subimos pequeños fragmentos también de los mejores episodios de la semana y pues nada, ahí están para quien guste ir, son bien recibidos. Antes de comenzar, creo que seleccionamos muy bien el tema, sí, para que lo platiquemos y narremos estas historias. Así que después de cada una de las experiencias narradas que tenemos aquí de la audiencia, me gustaría que también incluyeras un poco de tu punto de vista, del conocimiento que has ido adquiriendo de estas cosas. De acuerdo. Qué te cuadra, qué no, y etcétera, ¿no? Creo que sería muy interesante porque esta noche vamos a hablar de brujería. Uf, buenísimo. Me encanta. Te quiero contar una cosa que es algo verdaderamente... quizá para quienes no estén tan adentrados a este tema o lo vean desde otro punto más así como mágico, quizá no entiendan mucho de cómo nace, cómo crece, cómo se adapta, cómo se convierte uno en bruja o brujo, un practicante de brujería, tal cual. Y tengo una narración bien interesante de una persona que es de Michoacán. Hoy actualmente ya no vive en Michoacán, pero quizá alguien en la audiencia, si conoce a esta persona y en algún momento le ha contado esta historia, sabrá a quién me refiero. Fíjate, te voy a contar rápidamente esto para que pasemos ya a las historias de la audiencia. ¿Te late? Va. Chécate. Todo esto dice que su experiencia comienza cuando tiene 10 años viviendo en Michoacán. Resulta que su familia se quiebra cuando él es muy joven. De hecho, no sabía quién era su papá. Vivía en una comunidad pequeña en el estado y en ese momento, a los 10 años, cuando su vida da un giro por siempre, él estaba viviendo con su abuela y sus 3 hermanos. Una familia ahora de 5 con su abuela materna. Su madre, mucho tiempo después, o sea, un tiempo después del fallecimiento de su padre, decide abandonar a sus hijos y dejarlos al cuidado de la abuela. Y la abuela, desde ese momento, se volvió prácticamente en su madre, la persona que los educa, la persona que los cuida. Y pues siendo una mujer mayor, no había una manera sencilla de llevar ese alimento a la boca de estos 4 pequeños. Pero algo que siempre deja muy claro: mi abuela, mi madre, jamás nos dejó sin comer, sin vestir o sin escuela. Esta mujer, su abuela, decía que para ella la escuela no era tan importante. Lo que era importante era el conocimiento. Y por las noches les contaba historias que ella consideraba que eran historias de conocimiento. Leyendas del pueblo, leyendas de otros lugares, historias muy interesantes. Y él, a los 10 años de edad, le parecía que ese era el momento favorito del día, la noche, cuando se contaban estas historias. Cuenta que su casa era muy humilde, el piso de tierra, el techo de lámina, tenía una mesa en el patio donde cenaban y bueno, hacía mucho calor,
Y resultaba que cenar ahí al aire libre con las historias de la abuela pues era algo increíble. Claro. Una de esas noches, mientras estaban platicando, la abuela les contaba estas historias. De repente se vieron interrumpidos porque en el cerro, que estaba a simple vista, sino que ellos estaban comiendo, bueno, en este caso cenando, ahí, en el patio de la casa, y se veía el cerro, notaron unas bolas de fuego que se movían entre los árboles y de repente avanzaban, como ondulando, se detenían, otras se acercaban, parecía como si estuvieran jugando, tomaban direcciones contrarias a velocidades extraordinarias, volvían al mismo punto. Observan esto y antes de que a ellos les diera miedo, la abuela les dijo: no se preocupen, Sí. solo son brujas. Entonces, después de esto, ellos se quedan pensando, ¿eso es una bruja? ¿Es una bola de fuego? Claro. Y la abuela comienza a explicarles y voy a leer su explicación. Quizás ustedes pasen el resto de sus vidas en este pueblo, y es bueno que sepan qué es lo que los rodea. En el cerro hay brujas. Son mujeres que han entregado su alma al diablo a cambio de habilidades que ningún ser humano posee. El precio que pagan es alto. Sus vidas no son fáciles. Sufren mucho. Y los sacrificios que ellas entregan a su amo son altos. Sí. Estas mujeres, durante las noches, hacen un ritual al lado de la fogata. Se desprenden de sus brazos y de sus piernas, colocándolas al lado del fuego para mantener las extremidades calientes. Su dorso a veces es complementado con alas de lechuza o a veces con extremidades de cerdo. Algunas prefieren volar como bolas de fuego, así que no toman la forma de un animal. Cuando acaban sus trabajos, regresan, vuelven a colocar sus brazos y piernas y vuelven a ser humanos. Él estaba lleno de terror y le preguntó: ¿qué trabajos hacen las brujas, abuelita? Ella respondió: pues mira, a veces se encargan de los problemas de otras personas que les pagan con dinero o con comida, y en otras ocasiones hacen el mal por gusto. Algunas lo hacen porque les gusta y porque además se dieron cuenta de que también es una manera de sobrevivir. Claro. Esa noche, él, de 10 años, no podía dormir. Estaba entre curioso y espantado, sabiendo que las brujas estaban tan cerca de su casa, pensando en lo horrible que debe ser despojarte de los brazos y de las piernas. De repente le ganaba el sueño y de repente se despertaba. Tenía pesadillas. En una de esas veces que despertó, escuchó ruidos cerca de su casa. Le dio mucho miedo. Se levantó para ir a buscar a su abuelita a su cuarto, la única que podía calmarlo. Caminó despacio y con miedo. De repente, notó a ver en la parte de atrás de su casa a su abuela. Estaba fuera en el patio y se calmó. Pensó que seguramente era la abuela la que había producido ese ruido. Así que comenzó a caminar en la oscuridad, sin miedo. Salió, rodeó una parte de la casa para llegar al patio de atrás, en donde había visto a su abuela. Y cuando llegó, no la encontraba con la vista, hasta que llegó al fuego. Y ahí vio la imagen más horrible de su vida. En el suelo habían 2 brazos y 2 piernas llenas de sangre. Y a un lado, el dorso de su abuela. Estaba mirando hacia la fogata. Cuando la abuela se percató que él estaba ahí, volteó y le guiñó un ojo. Él corrió a su cama y se tapó, hasta que por fin pudo dormir. Al día siguiente, no sabía cómo iba a enfrentar esta situación. Salió de su habitación y encontró a su abuela parada fuera de su habitación. Sostenía una taza de café. Él vio que las piernas y los brazos de su abuela estaban intactos y pensó: qué alivio. Seguro fue una pesadilla. Sí. Ella le extendió la mano y le dijo: tómala. Él tomó su mano
Lo acercó y le dijo quedito: no debiste ver aquello que viste. Entiéndeme. Yo no tengo manera de mantenerte a ti y a tus hermanos. No los pienso abandonar como lo hizo tu madre. Ahora ya sabes mi secreto. Ahora ya sabes de dónde proviene el dinero y la comida. Y su vida cambió. Creció aprendiendo las artes oscuras de la brujería. Su abuela con el tiempo falleció, pero dejó un legado en él, solo en él. Y termina diciendo: mi labor es ayudar a quien me necesita y castigo a quien sea, siempre y cuando me paguen el precio justo por mi trabajo. Wow, no puede ser. Qué impresionante. Cañón, ¿eh? Ese tipo de historias que tienen la conexión con el fenómeno es lo más impresionante que yo igual me he topado. Cuando la persona llega al lugar, en ese lugar hay historia, que en este caso es brujería o brujas, y descubres que el héroe o en ese momento el villano está en tu familia. Pero qué impresionante es ver el otro lado de la moneda. Así es. Siempre vemos el lado malo, ¿no? Pero qué impresionante darte cuenta a veces el sacrificio que alguien tiene que hacer para sacar adelante a su familia. Está Así impresionante. Es impresionante, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Uh-huh. Algo que me impresiona mucho es hablar de brujas. Pero cuando hablamos ahora de brujería, es un tema que de verdad me fascina por lo siniestro que puede llegar a ser. Te quiero platicar una historia que manda Danae Reyes Linares. La verdad es una historia que me impactó mucho. Sobre todo por lo siniestro que puede actuar ese tipo de trabajos en una familia que crea grandes expectativas para un futuro. Ella me cuenta que a sus 20 años conoció al amor de su vida. Una persona que se adecuaba a todas sus necesidades. Era el hombre perfecto. Incluso ella cuenta en su historia que además de ser su primer amor, fue quien despertó el interés sexual en ella. Entonces era el hombre soñado, y poco después de que se conocen y son novios, ella queda embarazada de un bebé. Bien feliz, porque es donde ellos construían este castillo de todo sueños, de todas las ilusiones que podían venir. Cuando tan solo ya nace el bebé, 45 días después, se acerca ese hombre y le dice: me tengo que ir, hay alguien más, discúlpame, pero no puedo seguir contigo. Ese hombre se va. Ella dice: cuando yo escucho esas palabras, mi mundo se destruye, me quiebra en 1000 pedazos, por dentro, por fuera. Yo no hacía nada, no decía nada, lo dejé ir, pero por dentro yo estaba destruida. ¿Cómo fue posible que ese hombre que me dio tantos sueños, tantos anhelos, a los pocos días de nacido de mi hijo, decide irse? Pasó, se fue. El pretexto es: esto no va a funcionar. No te esmeres en algo que no va a funcionar. Tiempo después, ella ya viviendo sola, ya su esposo se había ido de la casa un tiempo, fue a ver a su mamá. Eso, como algunas personas buscan a lo mejor este refugio en la familia, ese consuelo que a veces necesitamos, y siempre están esas mamás para nosotros. Y si no, siempre va a haber alguien dispuesto a escucharnos. Ella le pregunta: hija, ¿estás bien? Y ella le dice: sí, mamá, estoy bien. Ella entra a su cuarto y me da una tarjeta. Me dice: alguien me dio esto, pero no sé por qué siento la necesidad de dártelo. Tenla. Si ocupas algo, llámalo. Ella dice que esa tarjeta era de un brujo tarotista. Muy bueno, el mejor del pueblo. Uf. Entonces, ella pues lo guarda en ese momento, se va. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Siempre que ella estaba haciendo algo en el hogar, esa tarjetita llegaba de alguna forma. Hasta que un día, después de algunos días de que estuvo con su mamá, se encuentra la tarjeta en la pañalera buscando algo para su hijo. Y lo ve y lee detenidamente. Y es que
algo que a ella le daba vueltas en la cabeza es el cambio tan repentino que había tenido aquel hombre. Cómo su rostro, sus expresiones, esas señas y muestras de amor simplemente de un día desaparecen y decide irse. En ese momento llega esta persona, llegó a su casa, llegó su esposo otra vez, totalmente ebrio, entró y se acostó a dormir. Ella no le quiso decir nada. Ella lo que no quería es que se volviera a ir. De alguna u otra forma, él llegó. Él despierta, pero lo que lo despierta él es un mensaje de la otra mujer que quería verlo. En ese momento, él se levanta, se baña, se alista y se vuelve a ir. Y ella está desesperada porque ve el comportamiento de él, pero ella no dice nada, porque realmente lo que menos quiere es discutir con él, quiere entenderlo. Vuelve a regresar su esposo y le dice unas palabras que de verdad a ella la inquietan más. Y es que le dice: yo a ti te amo, pero no sé qué está pasando conmigo. Y dice: yo veía en él mucha desesperación, veía que no podía estar en paz, estaba como una persona que tiene algún tipo de adicción. Y yo le dije: ¿por qué no vamos a ver a estas personas? ¿Nos pueden ayudar? Y él accede a ir. Marcan y le contesta una persona joven y le agendan una cita a los 3 días. Pasa el tiempo y ellos van a esa cita, donde los recibe una persona, un señor de unos 45 o 50 años, que al momento en que los ve, sin saber nada, se le queda mirando a él y le dice: pásale, necesito hablar contigo. Ella se queda afuera y él pasa. Pasan unos minutos, se demoraron algo y sale por fin. Cuando sale, ella estaba feliz porque pensó que algo había sucedido y empezó a decirle: dime qué pasó, qué te dijeron. Y lo único que le dijo es: no lo entenderías, pero solo te puedo decir que me está trabajando alguien, me están haciendo brujería. Este señor les dio unas indicaciones para su casa. A él le dio una estatua de 10 centímetros de la Santa Muerte color morado para que pusiera un altar en su casa y para ver si había algún tipo de cambios. Ellos se retiran de ahí, pasa un mes, pero las cosas seguían igual. Él iba y regresaba a su casa, se iba por unos días y regresaba, y él decía que algo lo obligaba a irse. Ella, al no estar satisfecha con esto, busca nuevamente a este hombre, a este brujo, y le dice: es que quiero recuperar el amor de mi esposo. Él le dice unas palabras que al principio son muy duras, y es que le confiesa que lo que su esposo está viviendo no es cualquier trabajo de brujería, es uno muy avanzado. En ese momento, él le hace una pregunta un tanto inquieta y le dice: ¿qué tanto amas a tu esposo y qué estás dispuesta a dar por él? Ella, siendo una joven madre en busca del amor de su prometido, le dice: estaría dispuesta a dar todo lo posible, pero quiero el amor de él. No quiero que mi hijo crezca sin esa figura paterna. En ese momento le dice: ¿estás dispuesta a hacer cualquier cosa sin cuestionarme y sin negarte algo? Y ella acepta. Al día siguiente la cita en un motel para verse. Van a un motel, suben a la habitación y ella no sabía qué estaba haciendo ahí. Tenía una sensación muy rara, tenía mucho miedo, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a hacer este hombre, pero en su mente decía: lo hago por mi esposo, lo hago por mi esposo, y se estaba dando valor ella misma. Al llegar, este hombre le dice: desnúdate. Todos pensamos que hasta este momento él quería algo carnal, pero en ese momento él de una bolsa saca unos frascos y unas hierbas y le dice: necesito que te untes esto en el cuerpo. Te dije que no tenías que negarte, que lo que vamos a hacer es para traer a tu esposo. Ella estuvo muy pensativa hasta por 1 hora para decidir si se iba o se quedaba,
porque dentro de su relato pone: yo en cualquier momento podía salir corriendo, no sabía lo que este hombre iba a hacer conmigo. Después de un tiempo decide hacerlo y se empieza a untar por todo el cuerpo este líquido extraño que venía en un frasco con hierbas. Luego de que su cuerpo está cubierto, él le dice: acuéstate en la cama y espera que este líquido empiece a ser succionado por tu cuerpo. En ese momento, ella cierra los ojos y cae como en un trance. Ella lo describe como una sensación rara. Cuando abre los ojos, vio algo muy impresionante que la llenó de mucho miedo. Vio 2 entidades grandes dentro de la habitación y ve a este señor hincado en la cama recitando oraciones en una lengua extraña. Ella sentía mucho miedo porque la presencia de estas entidades eran suficientes para causar que cualquier ser humano sintiera el peor miedo de su vida. El choque de esta energía tan oscura en contacto con su cuerpo era suficiente. Ella de alguna forma logra salir de este trance dando un grito muy aterrador, y lo único que ve cuando despierta es que este hombre estaba alzando una vela en son de agradecimiento. En ese momento escucha las palabras de este señor que le dice: ya está listo el trabajo, pero una de esas entidades que está contigo va a estar contigo para toda la vida, pero tu familia va a estar bien y tu esposo va a regresar. Ella, con un montón de sensaciones entre ganas de llorar, miedo, angustia, no sabía qué hacer. Se va a su casa y la relación con su esposo empezó a mejorar, incluso empezó a florecer. Les iba mucho mejor que antes. Podría decirse que todo cambió a favor. Su esposo regresó de una forma impresionante, ya no tenía estos ataques, pero ahora alguien estaba con ella para toda la vida. Y no solamente estaba con ella, ella lo dice y la voy a citar: algo pasó cuando tuve el encuentro con este ser. Tenía 21 años y a pesar de ser tan joven, mi apariencia física se asemeja a la de alguien de 35. Aunque podría haberme ido más mal, no me arrepiento de haber otorgado parte de mi energía a esta entidad que ahora me acompaña hasta el final de mis días. Verde. Todos pensábamos que a lo mejor iba a ser algo malo, ¿verdad? Algo en el sentido de que, ok. Oye, pero literalmente le quitó una parte de su vida. Le quitó gran parte para poder alimentar a este ser. En el relato, Sí. este cuate se iba porque también estaba siendo trabajado. Sí. Y luego él entrega a esta mujer y parte de su vida para contrarrestar eso y que se venga, o sea, Sí. vuelve a desequilibrar la balanza, pero ahora hacia su lado. Yo siento que aquí la tarea de esta entidad que ya está con ella está actuando también como una protección para que todo lo que llegue, él pueda actuar en forma de poder repeler cualquier ataque. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Impresionante lo que alguien hace por amor. Ay, bro, ¿sabes qué? Muchas veces me he imaginado la situación de, por ejemplo, la pregunta hipotética con un Dijin. ¿Entregarías 10 años de tu vida por $10 millones? Impresionante pregunta tú. Pero ni un segundo puedes entregar. Es que la pregunta también sería: ¿con $10 millones podrías alargar tu vida tan solo un año cuando ya es tiempo de morir? No, ni un segundo. Ni un segundo. Sí. Wow, qué gran historia, ¿eh? Sí. Me encantó. Mira, esa historia que te voy a contar, me encanta. Así, de hecho, tengo aquí esto porque hay algunas cosas que son importantes de la narración, pero literalmente esta me la sé de memoria. Me encanta. Esta nos las manda nuestra amiga Patricia Gama y se titula 14 de febrero. Ok. Y vas a entender por qué. Es buenísima. Ella manda este correo
pero más bien lo manda como una carta, Sí. tratando como de, así como una disculpa hacia la realidad. Sí. Literalmente su carta, no me voy a referir a esta como un correo, Sí. comienza diciendo: debo empezar por confesar que me arrepiento profundamente de lo que hice. Ok. Hay una cuestión. Sí. Esta chica, Patricia, dice que debemos de tratar de entenderla. Y yo te Sí. pediría a ti y a la audiencia que lo hagamos. Claro. No se puede decir que haya tenido una vida feliz. Sí. Desde muy niña, las personas, y sobre todo sus compañeros y compañeras de clases, se burlaban de ella por su aspecto físico. Ok. Esas burlas hacia su aspecto físico se fueron convirtiendo también en situaciones de su forma de ser, de su forma de hablar, de la manera en la que se comportaba. Y las burlas ya no únicamente se centraban en su aspecto físico, sino que además en el hecho de que ahora era una persona introvertida, callada. Y las burlas parecía que siempre buscaban a una persona, a ella. Sí. Y así tuvo que vivir su infancia Sí. y luego su juventud, donde la gente no se iba a volver más amable con ella, sino más cruel. Y descubrió que había una fecha que siempre cuando se acercaba, y especialmente ese día, era el día más triste de su vida, Ok. el 14 de febrero. Ella veía con mucha envidia cómo sus demás compañeras recibían flores, recibían cartas, recibían propuestas de noviazgo de otros jóvenes, todas menos ella. Ella que había cargado con todo ese dolor, además, ahora en su juventud, que lo único que deseaba era no estar sola, que una persona en el mundo la amara, que una persona en el mundo comprendiera lo que ella sentía, supiera quién era, la escuchara, no había nadie. Y esa envidia fue creciendo. Creció, nunca tuvo un novio, una pareja, estaba desesperada. Sentimentalmente estaba destruida. Entró a trabajar en una empresa que se dedica a la manufactura de accesorios para autos. Sí. Y ahí, por fin, hizo una amiga. Esta amiga se llama Yolanda. Después de estar trabajando ahí, pues empezó un poco a liberarse de estas cargas. Su refugio era Yolanda, su única amiga, la única persona que la escuchaba, que podía quizás entenderla. Y todo se vio interrumpido porque ahí al lugar en el que trabajaba entró un joven que la dejó cautivada. Dice que era realmente guapo. Todas las mujeres de la planta inmediatamente se sintieron atraídas hacia él. Y por supuesto, ella sabía que no tenía la menor oportunidad con este chico. Cada vez que pasaba, ella se quedaba sin palabras. Solamente podía observarlo, pensando y deseando cosas que nunca iban a ocurrir. Yolanda, por supuesto, se dio cuenta de esta situación. Y a lo mejor queriendo ayudarla, se acercó con ella y le dijo: no sé si tú crees en estas cosas, pero ¿has probado pedir la ayuda de una bruja o un brujo? ¿Ayuda? Mira, yo conozco a uno de mucho poder que más podrías perder. Y accedió. Fue a verlo. Este hombre simplemente la escuchó. Y dice que en ese momento sintió que él realmente le podía dar una respuesta. Y le contó lo que sentía, le contó lo que pasaba. Esta persona en silencio, cuando ella terminó de hablar, le pidió algunas cosas y le recalcó: específicamente lo que te estoy pidiendo debes traerme. Entre las cosas que pidió, menciona que necesitaba cabellos de la persona deseada. Ok. 2 fotografías, una de él y una de ella. Hierbas extrañas que fue a comprar al mercado de Sonora
y un huevo negro. Además de esto, otras cosas que, bueno, prefieren no mencionar. Llevó estas cosas con este brujo, el cual comenzó a hacer un ritual que para ella parecía más un acto circense. Pero, como si fuera un acto de magia, y lo es, este hombre, este joven, de repente se fijó en ella y se acercó y le preguntó su nombre y se veía nervioso por poder obtener su teléfono. Sí. Y la relación con este hombre comenzó. Por supuesto, ahora ella era la más feliz del mundo. Después de tantos años, después de todo lo vivido, por fin, aquello que había deseado tanto era suyo. Era feliz. Lo que pasa es que este brujo le dijo unas palabras que quizá en ese momento ella no comprendió en su totalidad. Esto que tú me pides tiene un precio y lo vas a tener que pagar. Ella pensaba, por supuesto, que se refería a la cantidad de dinero que el brujo le pediría. Sí. Pero no era así. Y él le explicó: lo que tú quieres solo puede ser posible si abro un portal y ofrendo algo. Dependiendo de la ofrenda o las ofrendas, es que tan fuerte y duradero va a ser el trabajo. Solamente así las entidades van a ayudarnos. Y entonces, cuando ella era muy feliz, cuando habían realizado el ritual, cuando ya se habían hecho las ofrendas, recibió la llamada del brujo y le dijo: ¿cómo va todo? Muy bien, exactamente como me dijiste que pasaría. Perfecto, démosle continuidad. ¿Continuidad? Sí. Ofrendaste un animal. Es momento de ofrendar otro. Espera. ¿Otro? Sí. ¿Eso que no te gustó? Vamos a tener que repetirlo. Muchas veces. Y entonces ella no aceptó. Le parecía que aquello que había hecho en el ritual, que era ofrendar un animal, era la cosa más cruel que un ser humano pudiera hacer. Claro. Pero lo hizo. Y como esto había dado resultado, no veía la razón por la cual tuviera que volver a hacerlo. Y así que simplemente decidió ignorarlo y no volver a ofrendar un animal. Pero entonces, los meses comenzaron a pasar. Y empezaron a ocurrir primero cosas extrañas. Dice que en su casa comenzó a escuchar ruidos. Aparentemente no era nada visible. Después sentía que durante las noches más de una persona la observaban fijamente, todo el tiempo. Ella pretendía que no los notaba. Y cuando fingía que no notaba la presencia de estas entidades, escuchaba risas. Escuchaba voces provenientes del cuarto de al lado. Sí. Y cada vez estaba más asustada. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. Lo peor es que lo que ella más quería en su vida se estaba yendo. Literalmente el amor se desvanecía rápidamente, muy rápidamente, de manera drástica. Dice que parecía como si alguien le hubiera quitado una venda de los ojos. Tanto así que un día, cuando ya estaban muy alejados, estaban sentados uno frente al otro, él como tratando de ignorarla mientras ella hablaba, trataba de ser graciosa, de ser linda, y de repente levantó la vista y la interrumpió y le dijo: ¿qué hago contigo? ¿Qué es lo que te vi? No me gusta esto. No manches. Y el amor de su vida se fue. Ella estaba muy triste, con el corazón roto. Pero las cosas seguían empeorando en casa. Así que acudió nuevamente con el brujo. Él estaba sumamente molesto. Le dijo:
Te lo advertí. Hay un precio que pagar. Lo que hiciste ha dejado una deuda. Y hoy, aquí, vas a pagarla. Pero él ya no está conmigo. No importa. Ellos hicieron el trabajo. Sí. Tienes que pagar. Esa noche, pagó. Y sacrificó varios animales. Llevó a cabo diversos rituales. Su vida no volvió a ser la misma. A pesar del pago, las entidades siguen ahí. El brujo le dijo: ya jamás dejarán de seguirte. Tendrás que vivir con esto por siempre. Ella se sentía más sola que nunca, pero no se arrepentía de haber hecho aquel pacto. ¿Y si funcionó una vez, funcionaría de nuevo? Ella sabe que el precio va a ser más alto. Sí. Pero está dispuesta a pagarlo. Y termina diciendo: no importa, cualquier precio es mínimo, mientras yo sea feliz. Qué fuerte. Pasar por encima de todo para tener un cometido. Esa historia me deja pensando algo que muchas personas que quieren un trabajo de brujería no están conscientes. Y es que quieren algo, anhelan cosas, pero en el mayor de los casos no están dispuestos a pagar un precio. Y si lo hacen, hay ese porcentaje de personas que lo hacen omitiendo las letras negritas. Y cuando pasa la situación que tienen que aportar, ocurre esta situación. Así es. Sale mal. Qué fuerte, Fepo. Sí, bien fuerte, bro. Bien fuerte. Ay, bueno. Vas, bro, dale. Esta historia la manda Jay Lee y la titula Posesión. Wow. Es una historia que me gustó bastante porque muchas personas se van a sentir identificados. Y es que cuántas personas no visitamos la casa de nuestros abuelos y casualmente siempre había algo que nos hacía sentir extraños. Y no quitando el amor de ellos, sino el lugar siempre parecía tener algo que nos daba miedo. Ella nos cuenta que cuando tenía 11 años se mudaron a la casa de sus bisabuelos, ya que era una casa bastante grande. El problema es que esta casa siempre le causó a ella mucho miedo. Aparte de ser una casa antigua, tenía muchos cuartos y habían extraños ruidos siempre. Y es que adicional a lo que había dentro, alrededor había un gran terreno lleno de árboles y de noche la vista por las ventanas no era nada amigable. El día que llegaron, ella y su hermana se instalaron en el cuarto que era de su tío abuelo, quien fallece tan solo unos días después de que ella nace. Este cuarto, adicional a todo, le causaba mucho miedo, sobre todo porque después de la muerte de él, su bisabuela deja todo tal cual, su ropa en los cajones, pertenencias, no quiso sacar nada. El cuarto se quedó tal cual este hombre lo dejó en vida. Dijeron, bueno, hay personas que les gusta mucho guardar ese tipo de objetos para recordar a aquellos seres, y esta ocasión fue así. Pero ella me dice, aparte de eso, dentro de esta habitación había un cuadro enorme encima de un ropero. Este cuadro era de un Cristo que estaba sentado en una roca y de fondo unos planetas. Era un cuadro bastante tétrico y pide disculpas para la gente que es creyente, pero de verdad era un cuadro que me recuerda mucho en este momento al cuadro que tienes atrás, porque en los ojos pareciera que te seguía. Bueno, dejaron pasar el momento, llega la noche y la hora de ir a dormir. Estaba con su hermana estaba viendo televisión y ella decide acostarse a dormir. En ese momento que ella entre se queda dormida, veía cómo su hermana seguía viendo la tele, pero empezó a sentir mucho frío. Algo entró a la habitación,
pero no sabía qué era. Sus ojos no podían ver, pero empezó a percibir también al mismo tiempo un olor a perfume, pero de esos perfumes fuertes que usaban las personas de antes. Ella quiso moverse, quiso reincorporarse, pero se dio cuenta que no se podía mover. Estaba consciente de todo, estaba observando todo, pero no se podía mover. Veía el cuarto, decía que la única iluminación era la iluminación de la tele, que alumbraba un poco la habitación, y seguía viendo la silueta de su hermana que estaba viendo la televisión. Pero algo la inquietaba, no se podía mover, y de un momento a otro voltea hacia una ventana que estaba enfrente de su cama y ve a un hombre alto, grande, que portaba una gabardina y un enorme sombrero. Le dio mucho miedo porque lo ve al rostro y ve que tenía 2 bolas rojas como ojos que podían hacerlo tan evidente en tanta oscuridad. En ese momento ella se empieza a llenar de tanto miedo, siente demasiado miedo, voltea a ver hacia sus pies y se da cuenta que este hombre no estaba parado, estaba flotando. De un momento a otro empezó a sentir que algo le apretaba el cuello y, como si fuera una película, ve cómo esta entidad se transporta a la velocidad de la luz y de un momento a otro está frente a su rostro. Siente el aroma que provenía de él, este aroma perfume antiguo que era de él, y siente esta presencia fuerte. Siente ganas de gritar, ganas de llorar, pero no se puede mover y seguía apretando su cuello. Recordemos que tan solo era una niña de 11 años. En ese momento, él le dice unas palabras y ella empieza a sentir más miedo y le dice: ¿por qué no te mueres? Y ella, y la cito, con lágrimas, empezó a clamar, a decir: mamá, sácame, no puedo hablar. Y le responde: no lo sé, solo sé que no me quiero morir, no me quiero morir. Logra salir de este trance. El hombre ya no estaba. Voltea a ver a su hermana, pero su hermana parecía estar muerta. Estaba con la piel podrida y llena de moscas, mientras les decía también ella: ¿por qué no te mueres? En ese momento fue suficiente para terminar de despertar y salir del trance donde ella estaba. Voltea a ver a su hermana y su hermana seguía viendo la televisión y le empieza a contar todo. Despierta de un brinco, su hermana se espanta también y llega su mamá y le cuenta todo. Lo dejaron pasar. Al día siguiente, que estaban platicando el tema, en esa casa se encontraba la señora que realizaba la limpieza y no pudo evitar escuchar lo que aquellas niñas estaban relatando. Su mamá no sabía qué decir, su mamá no sabía si creerles o no. Y esa señora se acerca y le dice a aquellas niñas delante de su mamá: yo sí les creo, llevo años trabajando aquí y le puedo decir que dentro de esta casa han pasado cosas muy oscuras desde que su bisabuela intentó contactar a su hijo muerto. No manches. Haciendo un ritual dentro de la habitación donde él dormía, que era la habitación donde se habían quedado las niñas. En ese momento su mamá descubre que es real lo que su hija le está diciendo y buscan la forma de alejar a ese espíritu que está ahí. Contactan a alguien, contactan a una bruja, quien al enterarse de todo lo sucedido, les dice: necesitamos hablar con este ser, saber qué es lo que quiere y por qué no se ha ido, pero necesitamos hacer que se vaya, mediante una sesión Ouija. Se reúnen todos en el cuarto del bisabuelo para contactarlo. Antes de eso, la bruja le dice a la mamá: tienes que saber
que lo que está aquí no es tu familiar. No es el tío abuelo. Es una entidad que tomó y aprovechó la oportunidad de esta invocación y se quedó aquí y quiere algo, por eso no se ha ido. En ese momento se encontraban ellas y empiezan la sesión, empiezan a preguntar y llega el momento donde él empieza a responder. Ellos le dicen, ¿qué quieres? Si está en nuestra posibilidad dártelo, te lo daremos. Y él le responde, Quiero que me des a una de tus hijas, quiero entrar dentro de ellas y tener experiencias humanas. su mamá definitivamente le dijo que no, y en cuanto ella dijo no te las voy a dar, no vas a tener a ninguna de ellas, se sintió un fuerte golpe dentro de la casa y las luces se empezaron a apagar, demostrando la furia de esta entidad. Aquí pasó algo bien triste, porque es donde un padre a veces dice qué es mejor y qué es peor, que le pase algo a mis hijos o que me pase algo a mí. En ese momento supo que esa entidad no se iba a ir y que no iba a irse hasta no obtener lo que quería. En ese momento ella, como madre, le dice, poséeme a mí, No manches. pero a ellas no las toques, no las toques. En ese momento ella queda poseída, termina la sesión, amanece y ella ya no estaba en casa. Esta chica relata que su mamá no estaba en casa, no estaba por ningún lado. Pasan unos días y empiezan a buscarla, los anuncios en la calle, en el periódico, buscándola, y después de más de una semana regresa a casa, golpeada, lastimada, sufrió muchísimo. Todos corren a abrazar a su mamá, llorando. Ellos no sabían qué había pasado y le preguntaron, mamá, ¿dónde estuviste? Ella dice, no recuerdo qué pasaron los últimos días. Solo recuerdo que una mañana desperté en la calle y me dolía el cuerpo. Me dolía todo el cuerpo, me dolían los huesos, me dolía la cabeza. No sabía qué había pasado. Finalmente había regresado a casa, sucia, golpeada, con varias heridas en el rostro, pero viva. Al enterarse todos corrieron a abrazarla, pero siempre vivirán con la duda de qué pasó con el demonio que estuvo dentro de su mamá. Ay, bro. Ese es el claro ejemplo de que Sí, lo peor de la historia es lo que no se cuenta. No Es correcto. manches, bro. yo pensé mil y un cosas Puta. durante ese tiempo que ya no estuvo en casa. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué cosas hizo con su cuerpo? Sí, exacto, bro. Sí. O sea, no, bro. O sea, ves llegar a tu mamá después de una Sí. semana. En esa condición. Dos cosas me quedan muy claras. El odio hacia Sí. la humanidad de los demonios es muy grande Demasiado. y el amor de las madres es tremendamente grande. Enorme. Enorme, bro. Sí. Qué bruto. Uf. Ah, la sufrí mucho. Wow. La última historia que te voy a contar, ¿no es esta? La Ajá. última historia que te voy a contar, por si alguien está comiendo mientras escucha esto, en esa historia van a tener que hacer una pausa de la comida, se los recomiendo, o métanle durísimo ahorita al alimento, porque si después está medio feo. Fíjate, lo que quiero contarte con esta historia es Sí. porque está como en dos partes. O sea, todo está desde el punto de vista de una persona, pero está en dos partes. Entonces, es como la experiencia de alguien que simplemente no ha experimentado nada de esto y no tiene conocimiento de esto. Ok. Pero hay algo muy interesante aquí. Esta historia es anónima y se llama Un ser de luz. Ok. En aquel entonces, esta persona que nos manda la historia es una mujer. Tenía en ese momento a su primer hijo.
Y en ese momento, ese hijo tenía 2 años. Cuando dormía ella y su esposo Sí. y el bebé muy cerca. Entonces, estaban ahí pues durmiendo súper tranquilos cuando de repente el esposo se cayó de la cama. Pero se cayó y se golpeó. O sea, Ok. como que no puso las manos ni nada. Cayó así de pum, cara al suelo, ¿no? Así. Derechito de cara. Sí, derechito de cara. Y entonces, pues obviamente al escuchar el ruido, Sí. ella se levanta. Por ahí el bebé hasta lloró un momento. Se levanta y le dice, ¿estás bien? Y él, en lugar de en ese momento de que te acabas de despertar y te golpeaste, se levantó y estaba furioso. Sí. Dice, tú me empujaste. No, o sea, ¿cómo te voy a empujar para que te caigas? Claro. No, yo no me caí. Tú me empujaste. Yo sentí cómo me empujaste antes de caer. Para nada. Como que se calmaron, se acostaron Sí. a dormir. Y unos días después, cuando ya se les había olvidado esta situación, a la mitad de la noche, de repente, se levanta el esposo y dice que incluso le escupió a ella encima. Se despertó y empezó a escupir, pero así, a escupir. Sí. Y ella lo veía como, ¿qué te pasa, no? O sea, escupió y le dijo, estaba comiendo cucarachas. No manches. ¿Qué? Entonces ella se levanta y prende la luz y él estaba escupiendo. Dice, cálmate. Volteó a ver, pues obviamente no habían cucarachas. Sí. Fue un sueño. Y dijo él, sí, es cierto, era una pesadilla. Es que fue muy real. Me obligabas a comer cucarachas. Y se dan cuenta de que la baba, lo que escupía, era un líquido rojo. Pero no era sangre. Era un líquido rojo lo que estaba escupiendo. Y entonces, obviamente a ella, esto se le hizo súper extraño. Sí. O sea, ya pasó de que caía a un sueño en el que le estaba dando cucarachas a estar escupiendo este líquido rojo. Así que al día siguiente, ellos dos fueron a ver una señora que les habían recomendado mucho, una bruja. Llegaron con esta bruja, le comentaron acerca de lo que estaba pasando. Sí, parece un trabajo, pero vamos a comprobarlo. Sacó las cartas, comenzó a hacer su lectura, ellos iban preguntando y les dice, sí, aquí lo veo, hay alguien que quiere dañarlos, hay alguien que quiere que esta relación no exista. Ellos lo que quieren es que él no esté contigo, ni con tu bebé. Ok. Y para hacerlo, hicieron un trabajo con la Santísima. Ok. Ella estaba con la boca abierta escuchando esto. Sí. Y el esposo dijo, no, esto es una tontería. Ok. Se pararon y se fueron. Pero esta mujer les dijo, no, espera. No es una charlatanería. Te estoy hablando de verdad. Por favor, siéntate un momento y escúchame. Las cartas todavía tienen algo más que decirte. Está así como de, a ver, ¿qué? Sí. Es que aquí veo quién es la persona que está haciendo esto. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? No lo sé. Pero te voy a decir cómo es esta persona. Y comenzó a describir a una mujer. Literalmente describió a su expareja. Y él dijo, suficiente, vámonos de aquí. Pero ella dijo, ¿hay algo que me puedas aconsejar? Y le dijo, sí, hija, haz esto y esto. Y ella comenzó a hacer estas cosas y dice que por un tiempo las cosas se calmaron un poco. Sí. Pero de repente se dio cuenta que cuando estaba ella sola en casa con su bebé, escuchaba a una mujer llorar desconsoladamente en la otra habitación. Primero era algo quedito y después claramente podía escuchar a una mujer joven que estaba llorando en la otra habitación. Así que se empezó a sentir mal de esto que estaba ocurriendo. Su esposo se notaba molesto. Dijo, yo voy a evitar a toda costa que ocurra algo. Ya.
Así que investigó y le recomendaron a un señor que vive en Celaya, que supuestamente es muy bueno y que trabaja con ángeles. Sí. Así que le dijo a su marido, ven conmigo, vamos a ver a este señor. La verdad es que el marido otra vez pues no quería, así funciona la brujería. Claro. Dijo, tú cállate y ven conmigo. Y fueron a ver a este señor. Cuando llegó, comenzó una primera sesión. Sí. Y este señor, sin saber nada de la historia, Sí. les comentó, a ustedes les mandaron un alma. Ajá. Es un alma que lo que busca es dañarlos. Pero no a los dos. Solo a ti, le dijo al esposo. Sí. Lo que quieren es que tú te quedes solo. No están esperando que ames a otra persona. Solo quieren que tú te quedes solo. Que te quedes solo y que te hundas en los vicios. Quieren destruirte. Lo único que puedo decirles al respecto de esto es que la persona hizo un pacto y además hizo un trabajo. Este trabajo consiste en meter muchos elementos en una caja con tu fotografía y tu nombre y enterrarlas en un panteón. Muchacho, tienes que cortar esto, si no las cosas van a ir muy mal. Resulta que el esposo le tocó un día trabajar de noche, muy tarde. Mientras estaba ahí ella durmiendo sola con el bebé, se despertó y se dio cuenta de que tenía una parálisis del sueño. Y sentía una presencia. Como solo podía mover los ojos, empezó a buscarla y de repente la vio. Era una mujer joven, de baja estatura, el cabello ondulado y corto hasta los hombros. Y pensó, es la expareja. Y se acercó. Cuando levantó el rostro, la vio. El rostro no era el de una mujer, era un demonio. Y así como venía caminando, venía saboreando a su víctima. Y tomó sus manos y comenzó a asfixiarla, mientras este demonio sonreía. Ella no se podía mover, no podía gritar. Y después volteó y vio que al lado de ella había un bebé. Así que la soltó, sonrió y fue directo a atacar al bebé. Pero no pudo tocarlo. Y el demonio se veía extrañado. Y volvió a intentarlo. Y no podía. Era como si hubiera una barrera de protección sobre el bebé. Intentaba. Y no podía. Y el demonio se empezó a desesperar de no poder meter sus manos para tocar al bebé. Y en ese momento pasó un tiempo y pudo soltarse de la parálisis del sueño. Y en ese momento volteó a ver a su bebé. Ya no estaba la entidad y el bebé estaba llorando. Así que lo abrazó, Sí. salió del cuarto, prendió la luz y comenzó a revisarlo. Estaba intacto, ni un rasguño. Tenía mucho miedo. Así que cuando llegó, su esposo le contó: tenemos que ir con alguien que nos ayude. No, esta vez no es por ti, es por el bebé. Claro. Vamos. Buscaron a otra persona que pudiera ayudarles a que esto se terminara de una vez por todas. Y encontraron una bruja muy buena que les recomendaron. Ella confirmó exactamente lo mismo que las otras dos personas: trabajo de brujería. Sí. Así que esta vez se quedaron ahí a escuchar las recomendaciones de esta mujer. Ella les dijo que no les iba a estar jugando con que un amuleto, con que hicieran esto, hicieran lo otro. El trabajo estaba avanzado. Así que lo mejor es que ella fuera a su casa, para que así ella se encargara. Iba a realizar un ritual, iba a terminar con todo. Y así lo hizo. Dice que aquella noche fue
súper intensa. Desde que esta mujer llegó, observaba a su alrededor, comenzó a hacer su ritual, prendió algunas velas y todo, primero como en calma, y después la entidad comenzó a manifestarse. Los muebles comenzaron a moverse, las cosas se caían, los libros, los cuadros, todo estaba como en movimiento. La entidad estaba molesta, las luces se apagaban y prendían, y su esposo comenzó a sentirse muy mal, y la bruja continuaba, no paraba, y les dijo: aquí hay alguien más que está contrarrestando a la entidad maligna, pero no sé cómo o por qué. Sí. Ellos en ese momento pues no entendieron las palabras de la bruja, pero ella continuaba, no paraba, sudaba, y de repente todo dejó de vibrar, las cosas dejaron de moverse, el frío se apartó, las luces dejaron de prender y apagar. Todo estaba de repente en completa y absoluta tranquilidad. Y la bruja les dijo: lo que aquí estaba, lo que me ayudó, es algo muy fuerte. Esto que estaba aquí me ayudó a expulsar la entidad. Es un trabajo grande. Es una bendición Sí. que esa otra persona me haya ayudado. Y de pronto volteó a ver al bebé, y el bebé tenía sangre en la nariz. Y la bruja dijo: el niño. Fue el niño. ¿Qué? Ella fue, el bebé no estaba ni siquiera llorando, estaba contento, pero con sangre en la nariz. Y la bruja estaba como si hubiera encontrado oro. Claro. El niño tiene un don. El niño me ayudó. Si estamos aquí hoy y estamos bien, es gracias a tu hijo. Sí. Y en ese momento, ella conectó. Quien la salvó del demonio aquella noche fue su bebé. Por eso el demonio no podía ni siquiera tocarlo. Comprendió. Y le dio muchas gracias a lo que había pasado. Las cosas simplemente se calmaron. Todo ya estaba bien. Pero la bruja, antes de irse, les comentó: un don es una gran responsabilidad. Pueden encaminarlo hacia el bien o hacia el mal, pero no pueden ignorarlo. Tengan cuidado. Esta historia nos comenta ella, que tiene muchos años, ya que actualmente ese bebé, su hijo, tiene 18 años. Y ella dice: yo no sé si esto sea bueno o malo, pero su vida está enfocada 100% en la brujería y la magia. Hace trabajos para ayudar a las personas. Pero ¿sabes? También me he enterado que mi hijo ha hecho trabajos para destruir la vida de muchos. Él dice que es por encargo y que la gente encuentra lo que busca. No. Wow. Imagínate tener ese don tan fuerte Tan fuerte. desde pequeño y desarrollarlo a un grado de poder cumplir cualquier deseo. Sí. Y es que algo muy importante, y justo lo mencionas, que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad, como Spider-Man. exactamente, Literal. Yo creo que no es fácil, y me vienen a la mente cuando leí algunos libros apócrifos, cuando describían los años perdidos de Jesús. Ese vistazo que la iglesia no mostró a la audiencia, de cómo él llegó a cometer ciertos errores al saber que era un niño con mucho poder, demasiado poder, y cómo incluso sus padres llegaban a tener como ciertos conflictos por cómo él a veces no controlaba este poder. Se me hace muy interesante y yo te quiero contar esa historia también. Ok. Esta me gusta porque es anónima. Uy, esas son buenas. Están buenísimas porque no te dejan conocer de quién es.
pero su vivencia, yo creo, vale mucho la pena que la escuchen. Solo les puedo decir que es un varón el que la comparte. Ok. Y él cuenta que su abuela practicó la brujería toda su vida, siempre. Cuando su mamá tenía 17 años, su abuela estaba a punto de morir y siempre le decía a su mamá que ella tenía el don también de hacer brujería. Pero eso es algo que su madre siempre rechazó, nunca le gustó, le causaba mucho miedo y no se sentía lista para hacer el bien, pero sobre todo para hacer el mal. Ella se casa inmediatamente un año después de que fallece su mamá, o sea, la abuela de él, y empezaba a tener sueños donde una serpiente bajaba hasta donde estaba ella, una serpiente dorada, y le decía que abrazara ese don que había dejado su mamá. Ella rechazaba ese don, rechazaba todo lo que tenía que ver con brujería. Esta serpiente buscaba que ella aceptara, pero le decía que a cambio debía tomar la vida de mi papá. Dice, mi mamá se casa a los 18 años y mi mamá estaba muy enamorada de mi papá y de ninguna forma iba a aceptarlo. A pesar de su negación, mi mamá tenía ciertas habilidades. Era muy intuitiva, incluso más sensible que la gente normal. Asistía con regularidad a la iglesia y cuando oraban por personas, ella podía ser apoyo para el pastor. Incluso ayudaba a sacarle la maldad a algunos miembros de la iglesia. Ella tenía mucha sensibilidad con las personas que estaban afectadas y se podía ver que ella tenía algo especial entre toda la gente que estaba ahí. Incluso el pastor también se lo decía. Con el tiempo, dice, mi madre y mi padre tuvieron a mis 2 hermanos mayores y después a mí. Mi madre siguió asistiendo a la iglesia por mucho tiempo. Pasaron los años y mi papá y mis hermanos cayeron en el alcoholismo. De una manera muy fuerte. Se perdían. Mi madre estaba muy desesperada porque era una situación que salía de sus manos. En ese momento empezó a buscar ayuda por todas partes y no la recibía. Se acercó a aquellos líderes y solamente le daban consejos y una palmada de hombro. Eso no le bastaba a ella, de ver cómo su familia era destruida por este vicio, por esta adicción. Pasado el tiempo, pasaron las semanas, y fue entonces cuando ella decide buscar ayuda con un brujo. Se acerca a un brujo y esta persona le dice que no podía ayudarla. ¿Por qué? Principalmente porque sabía que ella tenía algo que le habían heredado y que siempre estuvo en contra de esto. Y le dijo, no te puedo ayudar porque tú has rechazado la brujería. No te puedo ayudar. En ese momento mi mamá dice, empieza a buscar ayuda por todas partes y es cuando llegan con los famosos brujos blancos. Llegó con ellos. Empieza a contar todo lo que está sucediendo. Empezó a decirle cómo estaba la situación y él está dispuesto a ayudar a mi mamá. Después de realizar algunas oraciones y utilizar un aceite color verde, empezaron a hacer algún tipo de ritual y le dijo, hay que buscar el trabajo que le han hecho a tu familia. Alguien más está trabajando a tu familia. Fueron a su casa y empezaron a buscar por todas partes. Entraron al cuarto donde dormían sus hermanos y les dice el brujo, está en la pared, hay que romper la pared. Rompen la pared y encontraron un muñeco color rojo atado con puros y listones de colores. Lo quemamos, pero el brujo dijo que aún faltaban más trabajos. Solamente era el primero, pero que por el momento no era bueno seguir buscando. Pasaron 2 o 3 semanas
y la situación no mejoraba. Ella esperaba ver un avance, pero realmente el nivel de alcoholismo de sus hijos y de su esposo era muy avanzado. El brujo regresó a hacer el mismo procedimiento y le indicó que ahora tenían que buscar en otra parte de la casa. No encontraron nada. Suben al techo y empezaron a quitar algunas tejas. Y es ahí donde encuentran una bolsa negra envuelta y dentro había 3 prendas. Cada una era una prenda personal de su hermano y de su papá. Específicamente, prendas íntimas. No sé por qué, pero eran prendas que algunas personas dicen que tienen más fuerza. Junto a esto habían botellas de alcohol y 3 huevos podridos. También había algo que no se sabía qué era, pero que estaba quemado. Con el tiempo, la situación mejoró un poco, pero no lo suficiente. Su mamá estaba muy confundida porque ya eran 2 trabajos de brujería y la mejoría era muy poca. Había momentos en su familia caía, momentos donde su familia estaba bien. El brujo le dijo: falta un último trabajo, pero tú tienes que buscarlo. El brujo sabía que ella tenía ese don. Aunque no quisiera aceptarlo, quedaba en sus manos encontrarlo. Dice: mi mamá, muy confundida, decide seguir su intuición y decidió ir a casa de su hermana, a quien casi nunca visitaba. Quiso saludarle y platicar un poco con ella, buscando un poco de consejo. Cuando llegamos, no estaba, pero estaban 2 de mis primos, 15 y 16 años. Le preguntamos si podemos esperar a su mamá, y claro que sí. Pasamos a su sala, nos sentamos y pido permiso para ir al baño. En ese momento, cuando iba rumbo al baño, en ese pasillo había una puerta entreabierta. Algo llamó mi atención, y es que a pesar que estaba la luz apagada, había algo que alumbraba. De chismoso, me acerco, abrí la puerta y vi un altar. En el altar estaba la foto de mis hermanos y la foto de mi papá. Claro. Inmediatamente yo le dije a mi madre. Mi mamá, enfurecida, fue a ese cuarto y empezó a romper ese altar. Tan a la mano venía llegando mi tía y ve a mi madre destruyendo eso. En ese momento hubo una confrontación y mi madre le dijo: ¿cómo fuiste capaz de hacerle daño a tu propia sangre, de destruir mi familia? Mi tía le dijo: era la única manera de hacer que tomaras ese don, porque yo, que seguí el camino de mi madre, nunca lo pude desarrollar, y tú, que tenías el don, lo rechazas. Es la única manera en la cual tú tenías que regresar a casa. Hubo golpes, hubo insultos, pero de alguna u otra forma algo pasó en la cabeza de la mamá de este chico. Después de ese enfrentamiento, mi madre se reconcilió con su hermana y finalmente aceptó el regalo de mi abuela. Hoy en día, ella practica brujería para ayudar a las personas tratando de hacer el bien, aunque a veces también hace el mal. Es parte de ser bruja, aceptar y comprender la dualidad de la magia y el poder que poseemos. ¡Wow! ¡Chale! Me encantó. Me encantó, sentí que estaba como en una serie de televisión. Y es que nunca lo imaginé. No manches. Lo hizo para demostrarle Claro. que estaba desperdiciando. Sí. Y es que también el anhelo de ella, al buscar también ese poder y saber que para ella no estaba.
y decir, mi hermana lo tiene. No manches. Qué fuerte. Qué fuerte. Uf, está buenísima. Me encantó. Sí, está así. Se verá mal que me coman las uñas. Ok, la siguiente historia es donde les pido que mejor no estén comiendo. Pero ahí va. Se llama Gusanos. Uf, Y la envía Moonlight 18. ok. Esto ocurrió en el año 2019. En aquel entonces, nuestra amiga estaba trabajando como ayudante de mesero. Sí. Un día, así como de la nada, como llegan las peores enfermedades, comienza a sentir punzadas en el pecho, dolor de cabeza y malestar estomacal. Pero solamente le ocurría cuando comía algo. Sí. En el día a día estaba súper bien. Así que como le pareció que a lo mejor era algo debido al estrés, decide ignorarlo y empiezan a pasar los meses. Y empieza incluso a acostumbrarse a vivir con este malestar. En noviembre ya los malestares habían aumentado a un grado que ya era imposible continuar así. Dice que a veces se encontraba tan débil porque no quería comer, porque no quería estos malestares, las punzadas en el pecho, el dolor de cabeza, el malestar estomacal, que ya incluso habían días Sí. en que sentía que no podía levantarse de su cama. Las punzadas estaban intensificándose muchísimo en el pecho y ya un día decidió que no iba a comer más, porque cada vez que intentaba comer se le quedaba un sabor agrio en la boca. Así que estaba decidida a que este iba a ser el final. Obviamente, su mamá, al enterarse del estado de salud que tenía, decide llevarla al médico. Claro. Comienzan a hacerle estudios, no saben qué es lo que tiene, comienzan a darle medicinas, tratar de hacer que reaccionara de alguna forma, pero de plano no sabían lo que tenía, no tenían ni idea. Entonces su madre sospecha que quizás se trate de algo más, y viendo que no había mejoría en su hija, decide llevarla con una bruja. Ahí descubre que le habían hecho un trabajo. La bruja le pidió lo siguiente para ayudarla: una botella de agua mineral, limones, hojas de romero y ajenjo, y le pidió que se pasara el limón por todo el cuerpo, frotándolo en las áreas donde sentía más malestar. Luego le pidió que partiera el limón por la mitad, exprimiera el jugo en una copa con el agua mineral, pusiera en este el romero y el ajenjo, y después tomara un sorbo. Mientras tanto, esta bruja iba a recitar una oración. Sí. Le pareció extraño y así lo hizo. Cortó el limón, lo puso en la copa con el agua mineral y le dio un trago. Mientras la bruja estaba ahí en una oración. Dice que al finalizar, esta bruja coloca un recipiente en su altar y le dijo: acércate y escupe ahí. Ella fue con el buche de lo que tenía en la boca y escupió. Dice que lo que escupió ya no era el agua mineral con jugo de limón. Era algo totalmente negro. Se sorprendió muchísimo. Sí. Pero esta bruja simplemente tomó esto, una botella de alcohol, le empezó a vertir el alcohol al recipiente, y ella, que estaba viendo qué es esto, al contacto con el alcohol, eso negro comenzó a moverse. Eran un montón de gusanitos de color negro, asquerosos. La bruja le dijo: ¿sabes qué son? ¿Gusanos? Sí, específicamente larvas de panteón. Uf, qué fuerte. Le comentó que habían trabajado con ella y que era un trabajo fuerte, pero ya había comenzado el proceso de limpia. Le dijo que tenía que tomar leche de magnesia con aceite de oliva para expulsar aquello que estaba en su estómago. Sí. Este era solo el principio. Y así lo hizo. Dice que fue una experiencia absolutamente desagradable. Tomó la leche de magnesia con el aceite y comenzó a expulsar decenas de larvas negras. Así, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Y de repente, al final, comenzó con las arcadas de algo que era mucho más grande. Y de repente, ¡pua!, cayó una larva enorme. Wow. Esta
A diferencia de las otras que las quemaban con alcohol, esta larva grande la metieron en un frasco con alcohol y la taparon. Cuando volvió a ver esta larva, en un momento que regresó, se dio cuenta de que la larva había crecido y había cambiado de color. No era igual que cuando la expulsó, ya había cambiado. Así que esta bruja le dijo que eso era parte de la causa de su dolor. Sí. Pero que esa larva que había expulsado era una larva macho y faltaba la peor, una larva hembra, Sí. que aún estaba dentro de ella. Así que para eliminar el mal, le pidió que tenía que realizar una serie de acciones y tenía que ser muy precisa. Le dijo: te doy esta botella que tiene un líquido extraño que tú no debes de saber qué es. Este líquido, por cierto, era verdoso. El líquido lo vas a tener que tomar durante la noche. Lo dividirás en 3 partes. Una toma a las 11 de la noche, otra toma a las 12:30 y la última a las 3 de la madrugada. Debes de ser muy precisa en el horario. Ella lo hizo y cuando terminó pensó que iba a volver con las arcadas y vomitar, pero no pasó nada. Okay. Así que se acostó a dormir. Y exactamente a las 6 de la mañana se despierta con un asco horrible. Su estómago se retorcía de dolor. Una cosa peor que cuando tenía esta enfermedad extraña. Corrió al baño y expulsó a través del vómito un gusano de 25 centímetros de largo, negro. Cayó ahí. Ya no lo quiso seguir viendo, le jaló al baño, adiós gusano, ¿no? Cuando regresó a ver a la bruja y le comentó lo que había expulsado, lo que había pasado, le dijo: muy bien. Ahora es momento de saber quién te hizo esto. Y empezaron a trabajar. Y se dieron cuenta, la bruja, que era una amiga suya, que había hecho un trabajo con la Santa Muerte. Y ese trabajo había llegado a ella a través de la comida. Sí. Así que ella, después de recibir sus antídotos, así les llama, pues obviamente su salud comienza a mejorar. Claro. La bruja le dijo que este mal, lamentablemente, no se iba al excusado, ni se iba quemándolo con alcohol. Como tú y yo sabemos, Sí. el mal retorna. Y termina diciendo esto: afortunadamente, mi amiga no falleció, pero sí me enteré de algo. Su hermoso y largo cabello amaneció una mañana infestado de gusanos blancos. Por más que se lavaba, los gusanos seguían saliendo. La verdad, no sé qué final tuvo. Jamás me volvió a hablar. Wow. Eso me recuerda a un pasaje dentro del libro de Apocalipsis que habla del gusano que nunca muere. Lo lavas, lo quitas, lo intentas matar y salen más. Matas uno y salen 2. Matas 2 y salen 4. Híjole. Una tortura. Oye, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Larvas, gusanos. Ay, qué asqueroso. Tú eres muy asqueroso cuando... Los insectos sí me hacen... Sí, sí, es cierto. Sí, entonces yo leyendo esto de las larvas y yo... Mira, yo quiero terminar con esta historia, Uh-huh. que la titula Maldad, la comparte Raquel.ávila. Y la verdad es que es una historia que es un caso que se repite mucho. Pero esta en especial tiene algo que les va a gustar. Entonces vale la pena que se queden al final. Ella cuenta que esto le pasó a uno de sus hermanos hace ya algunos años. Su nombre era Samuel. Él era un chico muy amable, muy lindo, aquella persona que te gustaría tener como amigo, le cae bien a todos. Y en esos años andaba con una muchacha bien linda, igual que él, muy amable, muy querida por sus familias, hacían una linda pareja, la pareja ideal. El detalle es que esta chica tenía una amiga que se llamaba Irene. A comparación de ella, Irene nunca le cayó bien. Incluso despedía
una vibra muy mala. Era ese tipo de personas que cuando los veías en la calle tu cuerpo sentía rechazo. Los querías evitar a toda costa. Una cosa muy rara, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar?, decía. Pasaron los meses y empezó a notar que su hermano empezó a cambiar. Ella dice su forma de ser se tornó un poco agresiva para todos, su forma de contestar era muy grosera y la relación con su novia empezó a decaer. Se puso en modo patán. Empezaron a haber algunos cambios y ella empezó a notar que regularmente salía por las tardes muy arreglado, siempre con mucha prisa, oliendo a una fragancia muy fresca, y una tarde decide seguirlo. Dice, yo preocupada por mi hermano y su reciente cambio de carácter, decidí seguirlo por las calles, espiándolo, porque siempre tenía la duda a dónde se va a meter todas las tardes. Mi gran sorpresa fue cuando vi que llegó y se encontró con Irene, la amiga de su novia. Ver cómo él la abrazaba y la besaba efusivamente. De verdad quedé atónita de ver cómo mi hermano era capaz de ponerle el cuerno a esta chica tan linda que era su novia. Él jamás lo hubiera hecho. Dice, yo muy preocupada, enojada, decidí encararlo, regresar a la casa y hablar con él. Cuando él llega, yo me enojé y le empecé a decir todo lo que había visto. Él, muy molesto, terminó golpeándome. Me dio una cachetada, me quedé llorando y muy triste porque él nunca me había herido física ni emocionalmente. Yo sabía que él no era así, algo estaba pasando. Armada de valor, cuenta la historia que contacta a su novia, se reúnen y empiezan a platicar lo que ella había visto. Su novia le dice, yo también lo he notado muy raro de un tiempo acá y he notado que mi amiga Irene lo mira diferente cuando estamos juntos. Algo ha sucedido. Pero ella da una pista extra todavía. Dice que la mamá de Irene practicaba brujería y tenía sospechas de que algo le había hecho a mi hermano. Nosotros, dice, decidimos buscar ayuda con un brujo que nos asesorara un poco, y cuando llegamos a uno, nos dijo que mi hermano tenía un fuerte trabajo de brujería. Nos instruyó para buscar un objeto que supuestamente estaría en mi casa, y de encontrarlo, tendríamos que quemarlo y rociar encima un líquido rojo que él nos dio en un frasco. En ese momento corrimos a la casa. Empezamos a buscar por todas partes. No encontrábamos nada, era imposible. Había una parte de la casa donde no íbamos porque no había nada, solo había un lavadero. ¿Qué puedes esconder ahí? Fuimos y debajo de un lavadero, debajo de unas piedras, encontramos un trapo amarrado a un tubo con algunas cosas dentro. Al abrirlo, había una foto de mi hermano, una foto de Irene, pétalos de rosa y una especie de miel que apestaba. Una cosa que nos provocaba un dolor de cabeza horrible. Tomamos ese trabajo con mucho cuidado, sin tocarlo, lo depositamos en una cubeta de metal, rociamos este líquido rojo y le prendimos fuego. En ese momento el aroma que empezó a despedir era algo insoportable, y al momento que esto se empieza a consumir, escuchamos fuertes golpes en la casa y solamente estaba la novia de mi hermano y yo. Hubo azotes en las paredes, cosas se cayeron. Algo pasó, fue muy impresionante y muy terrorífico al mismo tiempo. A partir de ese día, mi hermano tuvo un cambio drástico de actitud. Regresó a ser el hombre que era, ese novio y ese hermano amoroso y comprensivo. La relación regresó a la normalidad. Su novia estaba bien contenta porque al fin mi hermano ya estaba bien. Pensamos que ya no iba a suceder nada malo,
hasta que un día tocan la puerta. Era Irene, pero estaba cambiada. Su rostro parecía que estaba quemado. Llegó muy molesta y me dice: esto me lo van a pagar, y me escupió en la cara y se fue. Sentí mucho miedo y mucho asco, pero sobre todo porque su rostro estaba quemado. ¿Qué pasó con ella? No sabíamos qué había sucedido. Lo triste es que a los pocos días mi hermano sufre un terrible accidente en su moto. No fallece, pero quedó muy lastimado. Su novia fue despedida de su trabajo y acusada de robo. Aunque después se demostró su inocencia, perdió su trabajo. Y yo terminé en un hospital con quemaduras en la pierna. Una mañana, cuando me hacía un café, extrañamente se resbala un recipiente con agua hirviendo y cae sobre mí. Las cosas fueron muy extrañas. No sé si Irene cobró venganza, pero solo puedo saber que todos estamos en una situación muy triste porque estamos recibiendo a lo mejor un ataque y no lo sabemos. Sin embargo, también vamos a tomar cartas en el asunto. El brujo ya nos está ayudando y estamos trabajando para revertir ese daño o al menos eliminar la influencia de esta mujer. Verde. Lo que hablábamos el otro día. Lo malo, yo te lo retorno, tú me lo retornas, Sí. cada vez va siendo más grande, Sí, con un efecto peor, ya ni siquiera sabes por qué empezó. claro. Pero el que hace brujería así nada más, ya sabemos que toda energía no se crea y se destruye, se transforma Y se retorna. y se retorna. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Uf. Oye, Paco, estuvo bárbaro. Espero te haya gustado, Bárbaro. Fepo, Sí, no, y a me toda gustó la audiencia. muchísimo, muchísimo. Qué bueno, hermano. ¿Qué te parece si vamos a hacer algo distinto para esta? Me gustaría que, sobre todo por el tema, Sí. que tú lo manejas muy, muy bien, que le des un consejo a la audiencia Ok, y al finalizar tus redes sociales, digo, para que no Gracias. se metan de la mala manera a la brujería. claro. Por favor, adelante, amigo. Mira, algo que yo siempre he dicho y lo comparto esta vez es: pregúntate siempre para qué quieres la brujería. ¿Qué vas a hacer con ella? Si lo vas a hacer para algo bueno, como para curar o buscar una sanidad, o lo quieres para dañar a tu hermano. Si es para dañar a tu hermano, piénsalo 2 veces, porque como Fepo también lo ha venido diciendo, no se trata únicamente de hacer un daño y ya. Hay una ley de causa y efecto. Toda acción lleva a una reacción. Y meterte con la brujería para dañar, debes de estar 100% seguro que puede haber un efecto tanto positivo, pero muy seguramente también negativo. Y si pasa, no culpes a nadie, la culpa es única y exclusivamente tuya. No juegues con lo que no conoces. Haz el bien y recibe el bien. Haz el bien y no mires a quién. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, bro, antes de que nos vayamos, por favor, ¿nos vuelves a repetir tus redes sociales? Claro que sí, hermano. Todas las redes como Podcast Extra Normal. Compartimos temas de terror también, historias, entrevistas. Ahí estamos ahora sí que trabajando también fuertemente para llevar contenido a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia. De verdad les mando un fuerte abrazo. Ahora sí que toda la buena vibra para todos. Y pues nada, Fepo. Gracias otra vez. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Yo les recuerdo que si ustedes quieren mandar sus experiencias reales, por favor, al correo fepo@podcastparanormal.com. No se olviden de agregar al principio anónimo o anónima para que no nos vayamos a equivocar y Sí. digamos su nombre. Si no es así, vamos a tomar el nombre del correo electrónico o el que ustedes nos aporten. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Nos vemos la próxima semana para seguir narrando experiencias reales y terroríficas de la audiencia. Así que escúchenlas, si se atreven.